¿Para qué usamos el verbo tener? Por ejemplo, para la familia. Vamos a ver ahora un poco de vocabulario para hablar de la familia que tenemos. Yo tengo dos hermanos. Yo tengo un primo. Por ejemplo, tengo una hermana y un hermano. Mi madre y mi padre. Mi abuela y mi abuelo. Mi hijo y mi hija. Mi abuelo tiene un nieto y una nieta. La nieta es el hijo, es el padre tiene a su vez otro hijo, que es el nieto. Y mi tía y mi tío son los hermanos de mis padres. Los hermanos de mis padres. Los hijos de mis tíos son mis primos. Mi primo y mi prima. La mujer de mi hermano es mi cuñada. Y sus hijos son mis sobrinos. Mi sobrino y mi sobrina. El marido de mi hija es mi yerno. Bueno, ¿cuántos hermanos tienes? Yo tengo dos hermanos. Dos hermanos. ¿Tú cuántos hermanos tienes? ¿Tienes muchos? ¿Cuántas hermanas tienes? Yo no tengo hermanas. No tengo hermanas. ¿Cuántos primos tenéis vosotros? Tenéis vosotros. Tenemos nosotros 3 primos. ¿Cuántos nietos tiene tu abuela? Mi abuela tiene 3 nietos. Mi abuela tiene 2 nietas. Un nieto y una nieta. Nietas es el plural y nieto y nieta son los singulares. ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Vladimir. Mi padre se llama Antonio. ¿Cómo se llaman tus padres? Los dos padres. Mis padres se llaman Vladimir, mi padre, y Virginia, mi madre. El verbo tener se usa para hablar de la familia. Yo tengo un padre, yo tengo una madre, yo tengo 2 hermanos, tengo un abuelo. El verbo tener se usa también con la posesión, con los adjetivos posesivos. Por ejemplo, yo tengo un coche gris. Un coche es mío. Lo tengo, ¿no? O tengo una casa pequeña. Coche es masculino en español y por eso usamos el artículo determinado, un. Y la casa es femenina. Por eso usamos una casa. Artículo determinado, femenino. Mi coche, este es el adjetivo posesivo, mi coche es gris. Mi casa es pequeña. Vamos a ver cómo son los adjetivos posesivos. Por ejemplo, aquí tenemos un ordenador y una camiseta. El ordenador es masculino, la camiseta es femenina. El ordenador, este es el artículo determinado masculino, o un ordenador, el artículo indeterminado masculino. La camiseta, artículo determinado femenino, o una camiseta, artículo indeterminado femenino. Los adjetivos posesivos, vamos a ver hoy los singulares solamente, son los siguientes. Para yo, ¿no? Para la primera persona
singular, yo, tenemos el adjetivo posesivo mi, indiferentemente de que el adjetivo, el sustantivo, sea masculino o femenino. Mi ordenador, mi camiseta. Pasa lo mismo con la segunda persona. Para la segunda persona tú, el adjetivo posesivo es tu ordenador, tu camiseta. Tu pronombre, tú, no es lo mismo que tu adjetivo posesivo. Tu pronombre se escribe con tilde. La tilde que está encima de la U. El adjetivo no tiene tilde. Para la tercera persona, él, ella y usted, tenemos también el adjetivo posesivo invariable, da igual que sea el sustantivo masculino o femenino, su. Su ordenador. Su ordenador. ¿De quién? De él, por ejemplo. Su ordenador. De ella. Da igual. Su ordenador. De usted. Y lo mismo con su camiseta. Camiseta es un sustantivo femenino. El adjetivo posesivo es su, indiferentemente de que sea su de él, su de ella o su de usted. El propietario de la camiseta pueden ser tres personas, él, ella o usted. Para los plurales, para los pronombres plurales, por ejemplo, para nosotros y nosotras, sí que cambia el adjetivo posesivo, cambia de género. Por ejemplo, si el ordenador es masculino, como hemos dicho, el adjetivo es para la primera persona plural es nuestro ordenador. Nuestro ordenador. Pero la casa, la camiseta, es femenino. Entonces es nuestra camiseta. El adjetivo posesivo se acuerda con la camiseta y se acuerda con el ordenador. Para la segunda persona de plural, vosotros, vosotras, pasa igual, pasa lo mismo. Ordenador es masculino. Vuestro ordenador. Camiseta es femenina. Vuestra camiseta. Y en la tercera persona plural, ellos, ellas y ustedes, volvemos a lo que teníamos al principio. El adjetivo no cambia, es su ordenador y su camiseta. Puede ser su ordenador de ellos, su ordenador de ellas o su ordenador de ustedes, da igual. Y con camiseta también es su camiseta de ellos, su camiseta de ellas y su camiseta de ustedes. Aquí tenemos de nuevo el coche, ¿no? El coche o un coche masculino, la casa o una casa femenino, determinado, indeterminado. Vamos a ver cómo se acuerdan los adjetivos posesivos con el verbo tener y con el adjetivo posesivo. Por ejemplo, yo, primera persona, yo tengo un coche pequeño. Coche es masculino. Entonces utilizamos el artículo indeterminado masculino y el adjetivo pequeño también masculino. Si el sustantivo casa es femenino, entonces el artículo indeterminado es una, femenino. Porque el adjetivo también es femenino, pequeña, ¿no? Yo tengo un coche pequeño. ¿Cuál es el adjetivo posesivo correspondiente? Mi coche. Mi coche es pequeño. Yo tengo una casa pequeña. ¿Cuál es el adjetivo posesivo correspondiente? Mi casa. Mi casa es pequeña. En estos casos no tenemos problemas. Tú tienes un coche pequeño. Tú tienes un coche pequeño. Tu coche es pequeño. Tu coche es pequeño. Tú, el pronombre de segunda persona, el pronombre del sujeto. Tú,
adjetivo posesivo de segunda persona. Tú tienes una casa pequeña, tu casa es pequeña. María es una tercera persona singular femenina. María tiene un coche pequeño. En este caso, el pronombre es femenino. Ella. Pero el sustantivo es masculino. Coche. María, ella tiene un coche pequeño. El coche masculino. El adjetivo correspondiente masculino. Y el artículo masculino también. Pero el sujeto femenino. Su coche es pequeño. Su, hemos visto que es invariable para las terceras personas. Siempre su coche, su casa. Ella tiene una casa pequeña. Aquí todo es femenino. Su casa es pequeña. El adjetivo es idéntico. Su. Antonio es un él. Es masculino. Tercera persona masculina. Tiene un coche pequeño. Todo masculino. Él, Antonio, tiene una casa pequeña. Él es masculino, pero la cosa poseída, la posesión, es femenina. Él tiene un coche pequeño. Es su coche. Estamos en el mismo caso que con María, ¿no? Es su coche. Él tiene una casa pequeña. Su casa es pequeña. Su. No cambia. Su. Su es siempre invariable para la tercera persona en masculino o en femenino. Señor Pérez, usted. Esto es formal. Señor Pérez, usted tiene un coche pequeño. En este caso, todo es masculino. Señor Pérez es un él, ¿no? Es un masculino. Señor Pérez tiene una casa pequeña. Aquí la cosa poseída es femenina. Señor Pérez, su coche es pequeño. Su casa es pequeña. El adjetivo no cambia. El adjetivo posesivo. Nosotros es la primera persona plural masculina. Nosotros tenemos un coche pequeño. Nosotros tenemos una casa pequeña. En el primer caso, nosotros masculinos tenemos una posesión masculina. Aquí nosotros masculinos tenemos una posesión femenina. ¿Qué pasa entonces con el adjetivo posesivo? En este caso, el adjetivo posesivo se acuerda con el sustantivo poseído. Nosotros, que somos masculinos, tenemos un coche pequeño. Es nuestro coche. Nuestro coche, pero no porque seamos nosotros, sino porque el coche es masculino. Aquí tenemos una casa pequeña. Por lo tanto, aunque nosotros somos masculinos, la casa es femenina. Entonces es nuestra casa. No nuestro casa. Es nuestra casa femenina. Nuestra casa es pequeña. Con nosotras sucede lo mismo. Nosotras tenemos un coche pequeño, masculino el coche. Es nuestro coche. Nuestro coche es pequeño. Da igual que nosotras seamos chicas. El coche es nuestro. Nuestro coche. Nosotras tenemos una casa pequeña. Nuestra casa es pequeña. En este caso coincide la posesión con el poseedor. La posesión es femenina y el poseedor también es femenino. No hay problema. Pero cuando la posesión es masculina y el poseedor es femenino, lo que prima, lo que importa realmente para el adjetivo posesivo es la posesión, que es masculina. Nuestro. Con vosotros sucede igual. Vosotros, chicos, masculino, tenéis un coche pequeño, masculino. Es vuestro coche. No hay problema. Pero vosotros, masculino, chicos, tenéis una casa pequeña, una posesión que es femenina. Entonces es vuestra casa. Vuestra casa es pequeña. Antonio y Juan, ellos, también masculino, tienen un coche pequeño. ¿Qué pasa aquí? Hemos visto que las terceras personas en español
siempre es su. El adjetivo posesivo siempre es su. No cambia. Entonces, da igual que sean ellos o ellas. Antonio y Juan tienen un coche pequeño. María y Luisa tienen un coche pequeño. Ellos, ellas. El adjetivo es su coche, siempre. Su coche es pequeño, su coche es pequeño. Igual pasa con la casa. Ellos tienen una casa, ellas tienen una casa. Es su casa es pequeña, su casa es pequeña. Da igual que el poseedor, ellos, sea masculino. La casa es su casa, pequeña. Y pasa lo mismo con ustedes. Ustedes también es su coche. Tienen un coche, tienen una casa. Su casa es pequeña. Su coche es pequeño, no cambia. Y con señoras igual. Su coche es pequeño. Su casa es pequeña. O sea, importante. Los adjetivos posesivos siempre marcan el género, no el poseedor. Vuestro coche masculino es vuestro coche, pero si es la casa, es vuestra casa, aunque vosotros seáis chicos. Bueno, vamos a dejar un poco el tema de los adjetivos para la próxima sesión y vamos a repasar un poco cómo hablamos de los datos personales en español. Algunas preguntas importantes, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿No? ¿Cómo te llamas? Es muy importante. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es un verbo en presente. Yo me llamo, tú te llamas. Lo que hemos visto antes de las conjugaciones. Me llamo Luis. Me llamo Antonio. ¿Cómo te apellidas? El apellido en español es el nombre de familia, ¿no? El nombre, mi nombre es Luis. Pero mi apellido es Fernández. ¿Cómo te apellidas? Me apellido Fernández, ¿no? ¿Dónde vives? Vivo en Madrid, vivo en Londres, vivo en Bucarest. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? Importante hablar de trabajo. Trabajo como profesor de español. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi número de teléfono es el 9123456788. ¿Cuál es tu dirección? Mi dirección es calle Europa, número 28, Madrid, etcétera. La abreviatura de calle en español es esta, una C con una barra. Calle. Y la abreviatura de número es una N, una R y un punto. ¿Cuál es tu correo electrónico? Otra pregunta muy importante, ¿no? Por ejemplo, mi correo electrónico es luisfernandez_profesor@gmail.com. arroba y punto, ¿no? luisfernandez_profesor@gmail.com. ¿Cuál es tu documento de identidad? Igual, mi documento de identidad es 123478. ¿Cuántos años tienes? Tengo 38 años. 38 años. Estos son algunos datos personales importantes para comunicarte en español. Y para terminar la clase de hoy, vamos a repasar un poco los números que vimos en otras clases. Recordad que los 10 primeros son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después, del 11 al 15, todos terminan en C. 11, 12, 13, 14, 15. Después de 15 es una suma entre 10 y 6. 16 en una sola palabra. 16, 17, 18, 19, 20. Y después de 20 continuamos con la suma. 21, ¿no? 20 y 1.
pero en una sola palabra, unida en una sola palabra. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Adiós.